Precisamente muchos de los venezolanos que no pudieron viajar en carnavales se quedaron en una de las enormes filas que se presentan frente a los supermercados. En este caso que ustedes van a ver de inmediato en pantalla, se registró precisamente en las inmediaciones del Abasto Bicentenario, que forma parte de la red estatal de abastecimiento. Los ciudadanos pasaron horas con sombrillas para protegerse del sol y sillas para soportar la espera. Y nos acompaña a esta hora José Luis Curbelo, decano de Derecho y Economía de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Una buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer, bienvenido. Titula usted en su artículo en el diario El País de España de la siguiente manera: Venezuela, rogativas para comer. Definitivamente no se peló, es parte de la realidad venezolana que enciende las alarmas en la comunidad internacional. Ciertamente es lo que yo creo que cualquier observador que mire la realidad venezolana con cierto distanciamiento, tenga un conocimiento de la riqueza de aquel país, lo que no puede entender es el que un país con tantísima abundancia y con tantísimos recursos naturales, por una parte, y por otra parte con recursos que vienen de la venta de esos recursos naturales, pues se encuentra en una situación donde los anaqueles de las tiendas están vacíos, las farmacias no tienen medicamentos, la gente tiene que ir de un lugar para otro para aprovisionarse de lo más elemental, y eso lógicamente tiene además un impacto terrible en la productividad del país, porque son horas de trabajo que se pierden, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno lee, uno que sigue lo que sucede en el país, lee titulares donde dice, bueno, que ahora para la gente está haciendo rogativas para que la Virgen de la Candelaria beneficie al pueblo con productos alimenticios, pues es un titular verdaderamente chocante. Y es lo que le lleva a uno a estudiar un poco qué es lo que sucede en el país. Y realmente, si uno profundiza en lo que sucede en el país, la situación es dantesca. Señor Curbelo, ¿cuál considera usted que fue el punto de inicio de esta crisis humanitaria que vive Venezuela en este momento? Bueno, la crisis humanitaria nunca tiene una fecha de inicio. Yo viví en Venezuela hace unos años, hasta hace 3 años. En aquella época había escaseces. Había escaseces, pero al principio eran escaseces de productos que pudiéramos decir suntuarios, no eran los artículos de primera necesidad. Se tardaba tiempo en encontrar algún producto alimenticio, pero bueno, se iban a 2 o 3 supermercados y al final se encontraban. Pero eso ya no es la situación. La situación es que después, hace un par de años, ya empezó a haber aquello que fue muy chocante también en el resto del mundo, la no existencia de papel toalé, la gente tenía que comprar papel higiénico haciendo tremendas colas. Yo, por ejemplo, que trabajaba en aquella época en Venezuela en un organismo internacional, en muchos de mis viajes a Colombia venía con la maleta llena de papel higiénico. Era una situación surrealista, ¿no? Y la situación no ha hecho más que deteriorarse desde entonces, y realmente las noticias que recibimos de allí, de los amigos y de los conocidos, es que están en una situación tremendamente dantesca. Usted asegura en este artículo que es muy probable que el país entre en default. ¿Qué significado tiene esto para la cotidianidad del venezolano? ¿Cómo explicarle a quienes hacen fila a diario que el país podría caer en este fenómeno del default? Bueno, la crisis es tremenda. El país, en mi artículo yo hago algunas cuentas así muy elementales. El país necesita alrededor de 50.000 millones de dólares para importar los productos básicos que la población necesita. Y eso, esos 50.000 millones es haciendo una reducción del 35% de lo que el año pasado, que ya era un año de tremendas escaseces, se demandaron. Y este año el país venderá alrededor de 25.000 millones por la venta de petróleo, que es el rubro de ingresos de divisa más importante. Entonces ese tremendo desequilibrio hace que el país no pueda pagar las deudas que tiene contraídas con terceros países. Entonces la situación, bueno, pues son situaciones tremendas en las que
La historia económica, bueno, pues no te lleva nunca a resultados nada halagüeños. Probablemente la situación empeorará bastante antes de mejorar, hasta que se tomen medidas que sinceren la realidad del país, la realidad económica del país, con lo que son los parámetros macroeconómicos en los que el país se está moviendo, ¿no? Entonces el país va a necesitar una gran dosis de confianza por parte de los inversores extranjeros para que los inversores extranjeros presten e inviertan en el país, y eso realmente no va a ser posible en la situación política actual y con un control de precios de cambios de divisas tan tremenda como la que está viviendo el país en estos momentos. Ahora, el gobierno venezolano, que cada día nos da de qué hablar, ahora invita a sus habitantes a crear cultivos en sus hogares para precisamente enfrentar esta crisis. ¿Esta es una medida que se ajusta a la necesidad como tal? Ciertamente no. Si no fuera porque es muy triste, porque afecta a sectores muy importantes de la población, pues parecería una broma de mal gusto, ¿no? Yo creo que es una broma de muy mal gusto el que la gente cultive en su balcón o en su pequeño trocito de jardín que tiene para alimentarse, aparte de que eso es inoperativo a todas luces, ¿no? Son respuestas dogmáticas de no quererse enfrentar con la realidad. Y la realidad es que el sistema, el modelo económico que ha imperado en Venezuela en los últimos 15 años ha crujido, y ha crujido desde el momento en que los precios de las materias primas se han hundido, que el país es incapaz de obtener los recursos suficientes para su propia reproducción. Entonces, la situación es tremenda, y lo que está diciendo el gobierno de cultivar en los hogares, bueno, no es ni un parche, yo creo que es una broma de muy mal gusto. Señor Curbelo, habla usted en su artículo del ministro de Economía, Luis Salas, que por cierto genera todo tipo de reacciones en el país, en Venezuela. ¿Qué opinión le merece este personaje? Bueno, yo tampoco sabía de dónde salió. Es decir, a mí cuando leí las noticias de quién era este señor que acababa de asumir la posición de ministro de Economía, bueno, pues intenté ver quién era este señor y, bueno, encontré algunas cosas que él había publicado y realmente, bueno, pues no sé qué adjetivo utilizar. Diré que, bueno, que no deja de hacer sino una forma muy particular de economía vudú. Es decir, bueno, pues negar la obviedad de que en el país existe la inflación, y que la inflación no es una guerra que el imperialismo ha desatado contra Venezuela, pues pareciera que es obvio. No hace falta saber mucha más economía como para entender que la inflación es un hecho hoy connatural con la realidad económica del país, de Venezuela, que el año pasado tuvo un 275% de inflación, y este año, según los cálculos que está barajando el Fondo Monetario Internacional, probablemente se acerca del 750%. Son cifras infames, ¿no? Entonces este ministro, bueno, pues no le daría yo, bueno, es ministro de Economía porque tiene un nombramiento de ministro de Economía, pero en realidad es un agitador político más. Agradecemos a José Luis Curbelo, decano de Derecho y Economía de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Gracias por estos minutos que ha dedicado a la tarde de NTN 24. Nada, muchas gracias, y muchas gracias a sus televidentes. Saludos.